junta promotora por una nueva central de trabajadores en México. Buenos días a todos los medios de comunicación. En nombre de nuestra organización sindical, darles una amplia felicitación por este 2014 que inicia, que no es muy alentador, dadas las condiciones económicas, políticas y sociales en nuestro país. Hay algunos datos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, el grupo de análisis multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM informa que al cierre del sexenio de Felipe Calderón hubo un acumulado del 70% de la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora. 70%. Y el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya el acumulado es del 15% en un solo año. Y al inicio de este año, ustedes han visto con la implementación de la reforma fiscal, pues el precio de los productos de la canasta básica se ha incrementado a más del 50%. Esto trae como consecuencia que este año se proyecte un acumulado llegar al orden de los 35%. Lo que se observa es que el secretario de Hacienda y el del Banco de México están haciendo bien su trabajo en favor de los empresarios, de las multinacionales, de los organismos financieros internacionales, que por eso le dieron un premio al secretario de Hacienda los días pasados a nivel internacional, porque está haciendo bien su trabajo para los organismos internacionales y no haciendo un trabajo para bien de la mayoría de los mexicanos. 20 años de Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha sido el mismo argumento, que íbamos a tener más y mejores empleos, que había que privatizar las empresas del Estado para mejorar, y había que preguntarnos si a 20 años de Tratado de Libre Comercio con América del Norte las condiciones han mejorado de los mexicanos. Y hoy la respuesta es no. Tenemos 60 millones de pobres, una terrible desigualdad en todo el país y una política de imposición de reformas que no benefician a los mexicanos, sino van a beneficiar a los intereses de las grandes corporaciones. Hace más de 4 años, en el golpe de Estado en contra del SME, señalamos que el fondo era privatizar el sector eléctrico. Sin embargo, la campaña mediática del linchamiento en contra de los trabajadores, de argumentar que Luz y Fuerza era un organismo deficitario, que los trabajadores teníamos un excesivo contrato colectivo de trabajo, hicieron creer a los pobladores que la empresa de clase mundial CFE iba a traer mejores beneficios, que se iban a generar empleos más y mejor pagados, que iban a bajar las tarifas eléctricas y que en la zona centro del país iba a haber un amplio desarrollo. A más de 4 años habría que preguntarnos si hubo mejores empleos, más remunerados, un mejor desarrollo de la economía, y lo que estamos por ver los próximos días para los usuarios de energía eléctrica es lo que no lo han resaltado los medios. El día 28 de noviembre del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación publicaron ya los nuevos contratos de suministro de energía eléctrica en baja tensión con las tarjetas de prepago. Todos los usuarios domésticos, que son 32 millones en todo el país, tendrán que pagar la electricidad por adelantado, y con normas nacionales, dice, y si no las hay, internacionales, y tendrán un equipo que te van a poner en tu casa para monitorear el consumo de tu energía, y va a haber dependencias como los Oxxo y algunas otras que vayas a cargar tu tarjeta. Si tienes dinero tendrás energía eléctrica, y si no, automáticamente vía remotas te van a cortar la luz. Ese es el beneficio de las reformas. Y hoy se observa también que con la reforma energética que acaban de pasar, de poner diputados, senadores y congresos locales fast track, prácticamente los trabajadores petroleros y de CFE pues ya tienen sus días contados, les van a respetar sus derechos conforme a la ley.
¿Y qué quiere decir eso? Pues que su liquidación será conforme a la ley, que su contrato colectivo de trabajo pues va a tender a desaparecer, porque su contrato colectivo tenía con CFE como organismo público descentralizado, Pemex como organismo público descentralizado, y van a pasar a ser empresas productivas del Estado. Entonces la relación laboral termina y tienen que modificar sus estatutos para entrar en una competencia con las empresas privadas. Dice, no privatizamos, pero vamos a concesionar como en la época del Porfiriato, 30, 40 años, concesionado, licencias o permisos. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Pues las grandes empresas multinacionales. Por eso la necesidad de construir esta nueva central de trabajadores, porque es la única forma de poder revertir todo este abuso autoritario de esta clase política gobernante que no obedece a los intereses de los mexicanos, sino a los intereses de un grupo económico que se ha enquistado en el país a lo largo de muchísimas décadas, y que el día de mañana terminan su cargo y son socios de estas mismas multinacionales que están haciendo negocios. O los funcionarios de las empresas multinacionales forman parte de los gobiernos, y al final hay que prepararnos cada 6 años para el saqueo de los pocos recursos que le quedan a nuestra nación. Por eso hoy el llamado a la participación de sindicatos, de organizaciones campesinas, sociales, populares, a que conformemos esta gran organización obrera que nos permita revertir todo este saqueo que están haciendo y despojo de derechos de los trabajadores y del Estado benefactor establecido en nuestra Constitución. Por nuestra parte, el SME ha llevado ya a consulta a su Asamblea General. Está aprobado dentro del SME incorporarnos a los trabajos del Congreso Nacional de la nueva Central de Trabajadores el próximo 22 y 23 de febrero. Muchas gracias. Muy bien, pues abriremos entonces una ronda de preguntas para los compañeros y compañeras de los medios para responder a sus observaciones o dudas. En este caso, los nuevos contratos de luz, ¿para cuándo estarían operando ya físicamente para que la gente pues esté a... Donde ya están operando, ¿eh? Si ustedes observan, están cambiando los medidores. Los medidores están poniendo medidores digitales y ya están preparando el escenario. Incluso ya hay empresas de outsourcing que están pasando casa por casa para hacerlos firmar el nuevo contrato con tarjeta de prepago. Y lo más grave es que ni siquiera han modificado la ley del servicio público ni su reglamento, y es una facultad de los diputados. No lo han hecho, ya es por decreto, imposición. Por eso la relevancia de esta nueva central que tome acciones por defender también un servicio público de electricidad. Pues aquí ya es en el diario oficial de la Federación. Hay una resistencia importante en todo el país. Ustedes observen que en la zona central ya hay 3,5 millones de usuarios que no pagan la luz. Pero a nivel nacional hay más de 7 millones de usuarios que no pagan la luz y se están organizando en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y en la Red Nacional en contra de la privatización de la industria eléctrica. Y hay una iniciativa en el Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad y a la tarifa social justa. Esto se incrementa entonces de pagar por adelantado la electricidad, pues al acumulado de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Cuál va a ser la diferencia en la forma de actuar de esta nueva central comparada con los sindicatos que ustedes mismos ya conforman? ¿Alguien quiere responder? Si no. Bien, bueno, antes quisiéramos puntualizar. La Junta Promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores se constituyó alrededor de hace 2 años. Venimos trabajando un núcleo importante de sindicatos en resistencia. Una característica de esta agrupación, en su núcleo original, la Junta Promotora, es que los sindicatos que estamos integrando la Junta Promotora somos los sindicatos que estamos rechazando las políticas neoliberales, que estamos cuestionando las reformas estructurales y que estamos protestando en la calle, en las plazas, con la movilización social, respondiendo al interés de defender la soberanía nacional, los derechos laborales y los derechos sociales de los mexicanos. Ese es un rasgo común, es lo que nos distingue
de otras organizaciones corporativas, como el Congreso del Trabajo, como el SUTEP, como el Sindicato Petrolero, que son dóciles, obedientes a los dictámenes, a las imposiciones que se vienen haciendo desde el gobierno, que tienen afectación para sus propios trabajadores, a los cuales no llegan a representar porque son sumisos al gobierno federal. Entonces nosotros queremos una auténtica representación de los trabajadores, que los trabajadores tengan la libertad para elegir a sus dirigentes, que sus dirigentes no se eternicen, que sus dirigentes respondan a los intereses de los trabajadores, que puedan implementarse las asambleas, las discusiones democráticas al interior de todos los sindicatos, y ese es el propósito de esta nueva central de trabajadores: alcanzar una auténtica representación de los intereses de los trabajadores en nuestro país, democratizar a las organizaciones sindicales que hoy están corporativizadas y que son manipuladas desde el gobierno, y el interés también de agrupar al mayor número de trabajadores, no solamente la clase obrera, también los trabajadores agrícolas, los trabajadores del mar, los trabajadores del aire, porque todos tenemos intereses comunes que defender como clase, y ese es el objetivo y esa es la diferenciación con otras organizaciones. Nosotros vamos a tener nuestro congreso fundacional el día 22 y 23 del mes de febrero. La Junta Promotora está integrada por alrededor de 70 sindicatos a nivel nacional, de 22 estados de la República. Tenemos un pleno nacional el 25 de este mes, a donde vamos a discutir nuestro plan de acción. Nosotros vamos a discutir nuestra participación en la convocatoria a una movilización el 31 de enero. Hay un consenso en la Junta Promotora que nosotros debemos de manifestarnos como tal, como Junta Promotora, con nuestras propias banderas, nuestras propias demandas, y publicaremos un posicionamiento político al respecto en esta convocatoria que están haciendo otros referentes. El día 25 tomaremos el acuerdo al respecto y vamos a acompañar todas las revisiones salariales y contractuales de los sindicatos que van a entrar en este proceso de revisión, particularmente con los compañeros de la CENSUICI, que son parte de la Junta Promotora. Tendrán el respaldo de esta nueva organización. Nos parece también muy importante destacar la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, que es una de las organizaciones más representativas a nivel nacional del sindicalismo independiente, que está integrada a la Junta Promotora y que en sus congresos estatales y Congreso Nacional de la Coordinadora van a definir también la integración. De hecho, están ya definidos en la integración en la nueva central. Entonces, ¿no chocaría con las actividades que hace la UNT? No, nosotros no estamos emergiendo como una organización que disputa la representatividad de los trabajadores de todos los sindicatos. Nosotros somos una posición dentro del sindicalismo democrático independiente, y nuestra intención es concluir con las organizaciones que puedan compartir los objetivos o las tareas, ¿no? O en alguna coyuntura como la que se presenta, el rechazo a las políticas neoliberales y en particular a las reformas estructurales que se nos están imponiendo desde el Congreso de la Unión. ¿Qué se espera entonces de este Congreso fundacional? Por ejemplo, que salga el dirigente de esta nueva central, y por ejemplo a ti, Martín, ¿te interesaría ser el dirigente de esta nueva central, o te lo han propuesto, o tú lo estás buscando? Vamos a definir en la reunión de la Junta Promotora del día 25, estamos preparando el Congreso. De hecho, están elaborados ya unos estatutos. Nosotros estamos planteando como organización sindical que llevaremos la propuesta que sí debe de haber una dirección de esta nueva central, pero que los secretarios generales, por su actividad de llevar a cabo las labores en sus sindicatos, es imposible poder atender directamente la dirección de la central, sino que los secretarios del exterior de relaciones, con todo el respaldo de los secretarios generales, sean los que integren todas las carteras y su estructura. Eso nos va a permitir poder avanzar en dos vías: no descuidando la actividad del sindicato propio y fortaleciendo la estructura de la nueva central.
Hay varios referentes a nivel internacional de este tipo de centrales obreras que han dado pues, todo el respaldo, los secretarios generales, sus organizaciones a esta estructura, y de ahí desde esta junta promotora se tendrían que estar vinculándose todas las actividades de todos los sindicatos, desde darle seguimiento a las revisiones salariales contractuales, de hacer una agenda única de acciones en todo el país, porque la única forma de poder revertir es con la movilización y con la concientización a la clase trabajadora. Es una central de trabajadores, por eso acá su afiliación a la central va a ser individual. Y lo estamos consultando entre las bases, no queremos una central de cúpulas que no funcione, sino una central de trabajadores. Mantente alerta a nuestra transmisión.